difundir la palabra de Dios. Totalmente despistados la mañana de Pascua. By Paul Andrew, Sumari. Pero María Magdalena replica nuevamente, es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Juan, llamado del discípulo amado, es claramente el héroe de la gloriosa mañana de Pascua. Su amor y comprensión son superiores y por esto corre con gran prisa. Juan, Pedro y María Magdalena, todos ellos estaban frente a la tumba vacía, pero solamente Juan creía en la resurrección física de Jesús. Juan vio y creyó sin siquiera haber comprendido en su totalidad lo que las Sagradas Escrituras decían en cuanto a que Jesús resucitaría de entre los muertos. Él es el discípulo ideal, el resto de nosotros somos lentos aprendices. Dos pericos estaban en su jaula y uno de ellos pregunta: Oye, Jacinto, ya sabes cuál es el animal que también es fruta. No, Cotorrín, ¿cuál es? El sapo, porque cuando crece se convierte en zapote. A pesar de la fe demostrada por Juan, tal como lo notan algunos comentadores, el discípulo amado no ofrece un impacto narrativo, ya que en su evangelio él no comunica su descubrimiento a los demás. Es María Magdalena, sin embargo, quien ofrece el mayor impacto narrativo, a pesar de haber sido ella la más despistada esa gloriosa mañana de Pascua. El primer error de María Magdalena fue su persistencia equivocada de que alguien había tomado posesión del cuerpo de Jesús. De ahí sus palabras: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Por lo que los ángeles la interrogan directamente. ¿Por qué lloras, mujer?, le dicen. Lo que implica que si ella hubiese realmente comprendido el significado de lo que había sucedido, ella no estaría llorando. Pero María Magdalena replica nuevamente, es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Tesalonicenses 4:13 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Sin embargo, tan importantes como son esas palabras, la Biblia nos dice en el libro de Daniel que en el juicio final, aunque todos los cuerpos resucitarán, no todos resucitarán a la gloria Dan. 12:2. Este es el desafío que presenta la resurrección. Y volviendo a nuestro relato, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, ella no lo reconoce y cree que es el jardinero. Es solamente cuando Jesús pronuncia su nombre que ella se da cuenta de que es Jesús. A pesar de su lenta comprensión al comienzo, Cristo se apareció a ella primero y al hacerlo la envía con la misión de comunicar la buena nueva de su resurrección a los demás. Es así como María Magdalena es la primera proclamadora de la fe pascual. He visto al Señor. El mensaje para nosotros este día es, tal como lo vemos en el Evangelio de Juan, creer es un proceso. Ya sea que uno no crea en nada al momento o haya llegado a una comprensión parcial de la verdad, creer es el proceso de descubrir errores y arribar a una comprensión más profunda y auténtica de la relación con Jesucristo, quien es la palabra de Dios. Este proceso se ahonda solamente por una experiencia personal con esa palabra. La experiencia de cualquier otra persona nunca podrá sustituirla. El cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan, asocia esta clase de reconocimiento como algo que proviene del testimonio del Espíritu Santo y el encuentro espiritual con el Señor resucitado. Y, al igual que Pedro en nuestra primera lectura, quien dice: Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. También nosotros, al igual que los apóstoles, estamos llamados a dar ese testimonio en nuestras vidas. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Viernes Santo. By Paul Andrew. Sumari. Cristo crucificado es la fuente de la salvación eterna y la verdadera revelación de la sabiduría y el poder de Dios. La crucifixión de Cristo horrorizó a los paganos bien intencionados y fue objeto de burlas para los cristianos en el sentido de la enorme desgracia que era para ellos tener un Dios humillado de esa espantosa manera. El arte cristiano gradualmente venció la repugnancia realista de la representación de la muerte de Cristo en la cruz. Al principio se representaba la cruz tachonada de piedras preciosas, pero sin el cuerpo de Jesús. Cuando con el tiempo la pena de la crucifixión se había poco a poco borrado de la memoria humana, la figura de Cristo colgado de la cruz se volvió más común.
Pero el mensaje evangélico de Jesucristo y el crucificado era tan difícil de predicar, aceptar y de propagar que San Pablo cuenta cómo él llegó a Corinto en su primer visita a ese puerto, con tanta debilidad que temblaba de miedo. Dice él, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios que, Cristo crucificado es la fuente de la salvación eterna y la verdadera revelación de la sabiduría y el poder de Dios. Pablo continúa diciendo que, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado. Col. 2:14 hace referencia a la forma en que Jesús fue clavado en la cruz y habla de la cancelación de la deuda que estaba pendiente con sus exigencias legales. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Esa deuda quedó clavada en la cruz junto con Jesús mismo. Tal deuda legal consistía en la enorme lista de fallos humanos que merecían condenación. Cristo destruyó ese certificado legal desde la cruz, cancelando así nuestra deuda de culpa y obteniendo el perdón de nuestros crímenes. El asunto de lo que el valor de cada uno de ustedes significa quedó demostrado y ratificado en el cruz. Paren ustedes de continuar con la culpa que les aflige y comiencen a confiar en el pago que Jesús hizo desde la cruz. El Papa Benedicto nos dice que cuando enfrentamos enfermedad o muerte, la palabra de Dios nos enseña que fe en el amor de Dios es nuestro apoyo y salvación. El amor fue lo que lo llevó a la cruz y lo sostuvo en la cruz. La genuina certitud del amor y de la existencia de Dios es lo que nos capacita a soportar cualquiera cosa que Él permita con el fin de un día unirnos a Él en el cielo. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Primer domingo de Cuaresma. By Paul Andrew. Sumari. Sobre bestias salvajes y camareros. Primer domingo de Cuaresma. Sobre bestias salvajes y camareros. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. 1. Animales salvajes. Un hombre dijo, tengo un ángel sobre uno de mis hombros y un diablo sobre el otro. Soy también sordo en un oído. Durante la Cuaresma, en el desierto, puede que usemos el tiempo para batallar con lo que llamamos pasiones animalísticas. Santa Teresa de Ávila decía que debemos estar alertas a los reptiles ponzoñosos que están representados en malos pensamientos y en la aridez espiritual que es lo que nos pone a prueba. ¿Te dolió mucho caerte del cielo?, alguien preguntó con referencia a Satanás. La respuesta es sí, porque ahora el diablo y los otros ángeles caídos tratan de convencernos, a nosotros seres humanos, a que nos rebelemos también ante Dios. Numeral 414 del Catecismo de la Iglesia Católica. Satanás, o el diablo, y los otros demonios son ángeles caídos